Bienvenidos a su canal, el lugar donde revivimos a Zao más menos as, analizamos jugadas y celebramos a los grandes que han pisado un terreno de juego. Hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente, me toca el corazón: Superíndice 3N. Vamos a recordar, homenajear y casi, despedirnos de las leyendas turcas en el videojuego Mu, ese popular de fútbol. Su copyright es difícil de asimilar, pero es una realidad que debemos afrontar juntos. Estas cartas, estos iconos que nos han hecho vibrar y recrear jugadas mágicas, estuvieron a punto de decir adiós Superíndice 3S, al menos hasta el aún más menos o 2025. Vamos a explorar el por qué copyright de esta decisión Superíndice 3N. Copyright significa para nosotros como jugadores y, lo mu es importante, CU Superíndice 3 mo podemos aprovechar al mu, simo estos últimos meses con ellos en nuestros equipos. Pero antes de sumergirnos en esta aventura llena de nostalgia y estrategia, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por AQ, o si simplemente te gusta el contenido que preparamos con tanto cariño más menos o, te invito a suscribirte al canal. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón Superíndice 3N a seguir creciendo y trae copyright dote contenido de calidad. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora suponte CU Superíndice 3 modo, agarra tu bebida favorita y prepárate para un viaje a Trabu Copyright ese de los recuerdos y la pasión Superíndice 3N por el fútbol turco. Vamos a ello. Bien, entremos en materia. Su copyright, que muchos de ustedes ya estuvieron al tanto de la noticia, pero para aquellos que aún no lo sepan, vamos a recapitular. EA Sports, la compau más menos UA de True S del famoso videojuego, ha anunciado que las cartas de las leyendas turcas, esos iconos que representan a los jugadores mu, ese emblema ticos de la historia del fútbol de Turquía, serán retiradas temporalmente del juego. Esta decisión Superíndice 3N, aunque dolorosa, se debe a un tema de licencias y derechos de imagen. Al parecer, las negociaciones para renovar los acuerdos con los representantes de estos jugadores no llegaron a buen copyright mino, lo que obliga a EA Sports a tomar esta medida para evitar problemas legales. ¿Qué copyright significa esto para nosotros, los jugadores? Pues lamentablemente significa que no podremos seguir utilizando a nuestros queridos Hakan Şükür, Ruay Turreu Parrafover, Emre Belözoğlu y Demu S leyendas turcas en nuestros equipos de Ultimate Team. Sus cartas dejaron de estar disponibles en el mercado, y aunque podremos seguir utilizándolas si ya las tenemos, no podremos obtenerlas de ninguna otra forma. Es un golpe duro su copyright. Yo mismo tengo a Hakan Şükür en mi equipo y me duele pensar en tener que reemplazarlo. Pero no todo son malas noticias. Esta situación Superíndice 3N también copyright N nos brinda una oportunidad única. Una oportunidad para valorar a UNMU de estas cartas, para exprimirlas al máximo en los partidos y para crear recuerdos imborrables con ellas. Piensa en ello como una especie de Last Dance, una última temporada para disfrutar de la magia de estas leyendas antes de que se despidan, al menos temporalmente, del videojuego. Ahora bien, CU Superíndice 3 mo podemos aprovechar al máximo estos últimos meses con las leyendas turcas. Aquí te dejo algunos consejos y estrategias que te serán de gran utilidad. Primero, si tienes alguna de estas cartas en tu club, no la vendas. Su copyright, que la tentación Superíndice 3N de obtener algunas monedas extra puede ser grande, pero copyright M te arrepentir s. Estas cartas se volverán a UNMU valiosas con el tiempo, tanto a nivel sentimental como con Superíndice 3 mico, si es que las quieres vender en el futuro. Además du Superíndice 3 de vas a encontrar un delantero con la potencia y el olfato goleador de Hakan Şükür. O un portero con la agilidad y los reflejos de Ruay Turreu Parrafover. Segundo, integra a estas leyendas en tu equipo titular. Dale prioridad a jugar con ellas, a crear jugadas que las involucren y a disfrutar de su talento al máximo. Experimenta con diferentes formaciones y tácticas para sacarles el mayor provecho posible. No te limites a utilizarlas como simples suplentes o para completar desafíos. Dales el protagonismo que se merecen. Tercero, crea recuerdos. Graba tus mejores jugadas con las leyendas turcas, compártelas en las redes sociales y etiqueta copyright Thanos para que podamos verlas. Organiza torneos con tus amigos utilizando únicamente jugadores turcos o equipos que incluyan a estas leyendas. Lo importante es crear momentos especiales que te permitan recordar con cariño más menos o a estos iconos del fútbol.
Cuarto, si aún no tienes ninguna leyenda turca en tu equipo, trata de conseguirla. Su copyright que es difícil, ya que no es TUDN disponibles en sobres, pero aún puedes encontrarlas en el mercado de transferencias. Eso su pre-pull rate para pagar un precio elevado, ya que su valor ha aumentado considerablemente desde que se anunció Superíndice 3 su retirada. Pero si realmente quieres disfrutar de la experiencia de jugar con estas leyendas, creo que vale la pena la inversión Superíndice 3N. Quinto, y este es un consejo muy general, no te desanimes. Su copyright que es frustrante perder a estos jugadores, pero recuerda que el fútbol es mucho más que un simple videojuego. Lo importante es disfrutar del deporte, compartir la pasión Superíndice 3N con tus amigos y crear recuerdos inolvidables. Las leyendas turcas siempre estarán en nuestros corazones, y aunque no podamos utilizarlas en el juego por un tiempo, siempre podremos recordarlas y homenajearlas de otras formas. Y hablando de homenajes, quiero aprovechar este espacio para recordar algunos de los momentos destacados de las carreras de estas leyendas. Hakan Şükür, por ejemplo, es el máximo goleador de la selección Superíndice 3N turca y uno de los delanteros prolíficos de la historia del fútbol. Su gol SRU pido en un mundial, anotado a los 11 segundos del partido por el tercer puesto contra Corea del Sur en 2002, es un RU copyright cord que aún perdura. Ruay Turreu Parrafover, por su parte, fue un portero espectacular, conocido por su agilidad, sus reflejos y su peculiar estilo de juego. Fue clave en la selección Superíndice 3N turca que alcanzó Superíndice 3 las semifinales del Mundial de 2002 y las semifinales de la Eurocopa de 2008. Y Emre Belözoğlu, un centrocampista talentoso y combativo, que jugó Superíndice 3 en algunos de los mejores clubes de Europa, como el Inter de Milán y el Newcastle United. Su pasión Superíndice 3N y entrega en el campo lo convirtieron en un ídolo para muchos aficionados. Estos son solo algunos ejemplos de la grandeza de estas leyendas. Cada uno de ellos tiene una historia que contar, un legado que celebrar. Y aunque no podamos verlos en el juego por un tiempo, su recuerdo permanecerá vivo en nuestra memoria. Antes de terminar, quiero compartir una reflexión Superíndice 3N final. La retirada temporal de las leyendas turcas del videojuego es un recordatorio de que nada es eterno. Los acuerdos de licencia pueden cambiar, los jugadores se retiran y los videojuegos evolucionan. Pero lo que permanece es el amor por el fútbol, la pasión Superíndice 3N por el juego y el recuerdo de los momentos mágicos que nos han regalado estos grandes jugadores. Así que disfrutemos al máximo de estos últimos meses con las leyendas turcas, creamos recuerdos inolvidables y celebremos su legado. Y esperemos con paciencia el día en que puedan regresar al juego para seguir a su copyright donos vibrar. En resumen, hemos hablado sobre la inminente partida de las leyendas turcas del videojuego, las razones detrás de esta decisión Superíndice 3N y CU Superíndice 3 mo podemos aprovechar al máximo estos últimos meses con ellas. Hemos recordado algunos de los momentos destacados de sus carreras y reflexionado sobre la importancia de valorar y celebrar su legado. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Les duele la partida de las leyendas turcas? ¿Tienen alguna de estas cartas en su equipo? ¿Le es su jugador turco favorito? Du copyright gemme sus comentarios abajo, los leeru copyright todos con mucho interu copyright ese. Y ahora para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó Superíndice 3 el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo, y recuerden del fútbol es pasión Superíndice 3N, emoción Superíndice 3N y recuerdos inolvidables. Hasta la Superíndice 3 Sima. Asterisco asterisco profundizando en la despedida y explorando el legado de las leyendas turcas asterisco asterisco. Ahora profundicemos un poco más en esta situación Superíndice 3N y en las implicaciones que tiene para la comunidad del juego. Miren, no es la primera vez que algo así sucede en el mundo de los videojuegos. Los temas de licencias son complejos y a menudo involucran a múltiples partes interesadas, desde los propios jugadores y sus representantes hasta los clubes de fútbol y las ligas. A veces las negociaciones se estancan por diferencias con Superíndice 3 micas,
otras veces por temas relacionados con el control de la imagen o el uso de la marca personal. Lo importante es entender que EA Sports, como cualquier empresa, debe cumplir con las leyes y regulaciones vigentes para evitar demandas y problemas legales. Pero más allá de los tecnicismos legales, lo que realmente importa es el impacto emocional que esto tiene en nosotros, los jugadores. Para muchos de nosotros, estas cartas de leyendas turcas no son simplemente objetos virtuales. Son símbolos de una con diéresis copyright poca dorada del fútbol turco, recuerdos de partidos emocionantes, goles espectaculares y momentos de gloria que nos llenaron de orgullo. Pensemos en aquellos más menosos que crecieron viendo a Hakan Şükür romper redes con la camiseta del Galatasaray o a Ruay Turreu Parrafover defendiendo el arco con su característico bigote y su mirada desafiante. Para ellos, estas cartas representan una conexión superíndice 3n tangible con sus ídolos, una forma de revivir esos momentos mágicos y de transmitir esa pasión superíndice 3n a las nuevas generaciones. Y es que el fútbol, en esencia, se trata de eso, de pasión superíndice 3n, de emoción superíndice 3n y de recuerdos. No importa si lo vemos en un estadio lleno de gente o lo jugamos en un videojuego. Lo que importa es la conexión superíndice 3n que sentimos con el deporte, con los jugadores y con la historia. Las leyendas turcas son parte fundamental de esa historia, y su ausencia, aunque temporal, dejaron un vacío en el juego. Ahora, hablemos un poco más sobre estos jugadores y sus logros. Ya mencionamos a Hakan Şükür, el toro del bus superíndice 3 esforo, un delantero implacable con una capacidad innata para encontrar el gol. Pero su legado va más allá de sus estadísticas. Şükür fue un líder dentro y fuera del campo, un ejemplo de profesionalismo y dedicación superíndice 3n. Su gol SRU, pido en un mundial es solo una muestra de su talento, pero su impacto en el fútbol turco es incalculable. Ruay Turreu Parrafover, por otro lado, fue un portero atípico con un estilo arriesgado y una personalidad arrolladora. Su presencia en el arco infundió confianza a sus compañeros y terror a sus rivales. Su actuación superíndice 3n en el Mundial de 2002 fue simplemente magistral, y sus paradas imposibles contribuyeron a que Turquía alcanzara las semifinales del torneo. Ruaytu no solo fue un gran portero, sino también copyright en un símbolo de identidad para el fútbol turco. Y copyright decir de Emre Belözoğlu, un centrocampista elegante y combativo que destacó superíndice 3 en algunos de los mejores clubes de Europa. Emre era un jugador copyright nico, con una gran visión superíndice 3n de juego y una capacidad innata para organizar el mediocampo. Su pasión superíndice 3n y entrega en cada partido lo convirtieron en un jugador muy querido por los aficionados. Además de estos tres grandes, existen otras leyendas turcas que merecen ser recordadas, como Alpay Öcalan, Bülent Korkmaz o Tugay Kerimoğlu, cada uno con su propia historia y su propio legado. *** Estrategias para exprimir al máximo las leyendas turcas antes de su partida ***. Ahora bien, volvamos al tema central, CEU superíndice 3 ¿Mo podemos aprovechar al máximo estos últimos meses con las leyendas turcas en el juego? Ya les di algunos consejos básicos, pero ahora quiero profundizar un poco más en las estrategias que pueden utilizar para sacarles el máximo provecho. Formaciones y tácticas experimenten con diferentes formaciones que se adapten a las características de sus leyendas turcas. Si tienen a Hakan Şükür, por ejemplo, una formación superíndice 3n con dos delanteros centro podrá ser ideal para aprovechar su olfato goleador. Si tienen a Emre Belözoğlu, una formación superíndice 3n con tres centrocampistas podrá permitirle controlar el ritmo del partido y distribuir el juego con precisión superíndice 3n. No tengan miedo de probar cosas nuevas y de ajustar sus tácticas según el rival. Instrucciones de jugador utilicen las instrucciones de jugador para personalizar el comportamiento de sus leyendas turcas en el campo. Por ejemplo, pueden indicarle a Hakan Şükür que se mantenga en el centro y que busque los desmarques de ruptura, o pueden pedirle a Emre Belözoğlu que se quede atrás y que dicte el juego desde la defensa. Las instrucciones de jugador son una herramienta muy útil para adaptar a los jugadores a su estilo de juego y para sacarles el máximo provecho a sus habilidades. Química del equipo asegúrense de que sus leyendas turcas tengan una buena química con el resto del equipo. La química afecta directamente al rendimiento de los jugadores en el campo, así que es importante que intenten crear una plantilla equilibrada y cohesionada.
Utilicen jugadores que compartan nacionalidad, liga o club con sus leyendas turcas para aumentar su química y mejorar su rendimiento. **** Desafos de Creación Superíndice 3N de plantilla, emoticono besos, es tu copyright N. Atentos a los desafos de Creación Superíndice 3N de plantilla que puedan requerir jugadores turcos o leyendas turcas. EA Sports podrá lanzar algunos SBC especiales para homenajear a estos jugadores antes de su partida, así que es importante que es tu copyright N preparados para aprovecharlos. Los SBC son una buena forma de conseguir recompensas valiosas, como sobres, jugadores especiales o monedas. División Rivals y Foot Champions No tengan miedo de utilizar a sus leyendas turcas en los modos de juego Moon S competitivos, como División Rivals y Foot Champions. Estos modos de juego son una buena forma de poner a prueba sus habilidades y de competir contra otros jugadores de todo el mundo. Además, les permitirá conseguir recompensas importantes que podrán utilizar para mejorar su equipo. Más allá del juego investiga más sobre la historia del fútbol turco. Mira documentales, lee artículos y aprende sobre otros grandes jugadores que no están en el juego pero que son igualmente importantes para la historia de este deporte en Turquía. Esto te ayudará a apreciar aún más el legado de las leyendas turcas, que sí están representadas en el videojuego. El futuro del fútbol turco en el videojuego ***. Aunque la partida de las leyendas turcas es una mala noticia, no debemos perder la esperanza. Es posible que EA Sports logre llegar a un acuerdo con los representantes de estos jugadores en el futuro y que podamos volver a verlos en el juego en 2025 o incluso antes. Mientras tanto, podemos seguir apoyando al fútbol turco y esperando el surgimiento de nuevas estrellas que puedan ocupar el lugar de estas leyendas en el corazón superíndice 3N de los aficionados y en el mundo de los videojuegos. Quién sabe, quizás en el futuro veamos a Arda Güler, el joven talento del Real Madrid, convertido en una leyenda turca en el juego. El futuro es incierto, pero la pasión superíndice 3N por el fútbol siempre permanecerá. Un último homenaje y una despedida emotiva ***. Para concluir este vídeo quiero invitar a todos los que tengan alguna leyenda turca en su equipo a que la utilicen en su superíndice 3º partido y que compartan un vídeo o una foto en las redes sociales con el hashtag #leyendas_turcas. Demuestro copyright mos a EA Sports y al mundo entero el amor y el respeto que sentimos por estos grandes jugadores. Y a ustedes, leyendas turcas, Hakan Şükür, Ruay Turreu párrafo ver, Emre Belözoğlu y todos los de Moon S, gracias por los momentos mágicos que nos han regalado, tanto en la vida real como en el videojuego. Su legado permanecerá vivo en nuestra memoria y en nuestros corazones. Esperamos verlos pronto de vuelta. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de nostalgia y pasión superíndice 3N por el fútbol turco. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en la Pro Superíndice 3 Sima. Adiós Superíndice 3S.